Días, este video es una petición de la materia de antropología cristiana de la Universidad Católica Boliviana. Vamos a ver solamente un par de apuntes sobre la antropología filosófica. Nos vamos a referir a algunas preguntas que nos han planteado la profesora que nos ha hecho esta petición. Vamos a ver rápidamente quién o qué es el ser humano según la antropología filosófica. En segundo lugar, abordaremos los elementos que serían propios o únicos del ser humano. En tercer lugar, y como continuación del punto 2, vamos a ver la relación del ser humano con su entorno. Y finalmente, una breve reflexión en torno al sentido de la vida. Bien, dentro de la filosofía se pueden dividir tal vez dos grandes áreas de interés. La filosofía como estudio de la naturaleza y el cosmos, que por lo tanto se plantea preguntas como las siguientes, ¿no? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cómo se originó todo? ¿Qué son las cosas? ¿Cuál es el inmobiliario del mundo? ¿Qué determinación tienen los diferentes existentes o entes? Por ejemplo, ¿qué diferencia un número de una mesa? ¿Qué diferencia los entes matemáticos de los espaciales con relación a los morales, ¿no? ¿Qué significa la libertad? Y cuando hacemos ya esa revisión, comenzamos a ver que no todos los entes, es decir, no todas las cosas que existen, tienen la forma de cosas materiales o inmateriales, en ese sentido físico o abstracto, sino que hay cierto tipo de entes que no pueden ser subordinados a esas categorías generales. Y uno de esos entes son precisamente los seres humanos. Es ahí donde la filosofía aparece como estudio del ser humano. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Si somos tan diferentes, ¿en qué sentidos podemos ser iguales? ¿Por qué y para qué existo? ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo es posible una convivencia organizada? Todas estas preguntas apuntan ya a una dimensión diferente de las cosas físicas y abstractas, matemáticas, por ejemplo. Y es aquí, en esta segunda área de la filosofía como estudio del ser humano, de la subjetividad, donde aparece la antropología filosófica. De hecho, la antropología filosófica va a surgir en parte como una disciplina de la filosofía, es decir, que se desarrolla dentro de los mismos proyectos de sistema filosófico, ¿no? Es decir, después de haber estudiado las últimas o las primeras causas, después de haber estudiado los objetos que existen, después de haber estudiado los diferentes entes, llegamos a la pregunta por esta forma de existencia que llamamos ser humano. Y esta es una de las formas, por ejemplo, de explicar la antropología filosófica, y así se la ha tratado de ver en ciertos bosquejos de sistemas filosóficos como el de Aristóteles, ¿no? Hay un tipo de ente al que le corresponde tener psique. Otra manera de presentar también la antropología filosófica es por su lugar con respecto a las otras disciplinas, ¿no? Algunos proponen que la teoría de la realidad, la ontología o la metafísica debería ser la filosofía primera, es decir, la base para todo conocimiento posterior. Otros más bien proponen que es la epistemología, el estudio del conocimiento verdadero, de las ciencias, que debería ocupar el primer lugar para todo conocimiento posible. Y otra perspectiva más bien propone que el primer conocimiento fundamental debería ser el del ser humano. Conociendo qué es el ser humano, podemos determinar qué es el conocimiento en general y cuál es la finalidad del conocimiento, la finalidad de la moral y de las acciones. Una tercera manera de explicar la existencia de la antropología filosófica es como una respuesta al desarrollo de ciencias particulares. A finales del siglo XIX e inicio del siglo XX comienzan a contradecirse diferentes posturas sobre la existencia de las cosas y sobre el ser humano. Entre ellas vamos a ver que se van a confrontar posturas denominadas creacionista, evolucionista, historicista y culturalista. De hecho, en el siglo XIX, como se sabe, comenzaron a hacerse los primeros estudios de genética y estudios de historia natural que permitieron reforzar la tesis de la evolución, es decir, que los seres vivos se adecúan a los entornos en los que viven y no han sido, por lo tanto, creados de la misma manera desde un inicio.
Naturalmente han habido siempre posturas intermedias que han dicho que finalmente esa posibilidad de evolución o adaptación al medio significa o implica la idea de cierto diseño inteligente. Eso es un tema que aquí no vamos a discutir, pero que es importante mencionarlo. Por otra parte, a inicios del siglo XX comienza a generarse de manera consolidada ya la denominada ciencia histórica. Es decir, se hace ya no solamente la historia de la humanidad, sino comienzan a hacerse historias de pueblos, historias de naciones, historias de continentes, y más adelante se harán inclusive microhistorias. Por ejemplo, la historia de los anales o la escuela de los anales ha ayudado mucho en esa vía. Tratar de hacer historia de elementos particulares, historia de la vestimenta, historia de la moda, historia de la tecnología, historia de los juegos, etc. Esa manera de comprender la existencia humana a partir de la historia permitió plantear la pregunta sobre si realmente hay una unidad en el ser humano y si, por el contrario, no somos más bien muy diferentes, culturalmente diferentes, por ejemplo. Y esa pregunta dio paso a la antropología cultural a inicios del siglo XX. Entonces comenzaron a indagarse diferentes culturas no occidentales, entre comillas, culturas primitivas o culturas que no habían tenido tanta influencia europea, y trató de hacerse una historia paralela de ellas, ¿no? Trató de comprenderse a cada una de estas culturas diferentes en su propio desarrollo histórico y no solamente ya como un eco o como una imitación o como un apéndice de la historia europea. Entonces, eso generó gran conocimiento de la diversidad cultural humana, pero también abrió varias preguntas, por ejemplo, entre determinismo y relativismo, es decir, ¿hay algo que nos determine actuar como seres humanos y nos da unidad e igualdad? ¿O más bien cada cultura tiene su propia historia, sus propios valores, su propia verdad? El problema de la segunda postura es que caemos en un relativismo que nos lleva a postular inclusive que no existe ninguna verdad. Pero aceptar que no hay una verdad única significa pronunciar un enunciado válido para todos. Por lo tanto, inclusive la tesis del relativismo implica un nivel de objetividad común. El otro extremo, el del determinismo, naturalmente nos pone en los problemas de un posible monoculturalismo, es decir, pensar, o de un etnocentrismo, pensar que todo debería funcionar como en nuestra cultura. A esto se suman otros problemas como el de la causalidad o libertad, es decir, ¿por qué nos hemos formado de manera tan diferente en pueblos variados? ¿Eso se debe a leyes naturales o a la libertad humana? Y la pregunta general, ¿existe una naturaleza humana que nos haga iguales? Ahí han habido diferentes tesis en la antropología filosófica. Se ha entendido al ser humano como un animal disminuido, como aquel que tiene un puesto intermedio entre lo natural y lo espiritual, como un ser excéntrico, es decir, que se puede ver a sí mismo desde afuera. Y lo que se ha buscado en todas estas vías, por la influencia de Immanuel Kant, Edmund Husserl, Max Scheler y Helmut Plessner, por ejemplo, es tratar de describir la experiencia humana, es decir, qué se siente ser un ser humano. Y ahí encontramos dimensiones psicosomática, carnalidad o del cuerpo subjetivo y de la intersubjetividad. Una de las filósofas que dio un aporte interesante en esa discusión fue Edith Stein. Ella fue alumna de Edmund Husserl y era una gran filósofa que se dedicó a la fenomenología, es decir, al estudio de la experiencia y de la constitución de la experiencia humana. Ella va a hacer mucho énfasis en que, al igual que Husserl, que el ser humano no se presenta como una cosa, sino como un quién, como una individualidad personal caracterizada por motivaciones y por una capacidad, además, de formarse a sí mismo, de darse una forma, ¿no? Y esa forma que podemos darnos a nosotros mismos tiene que ver con una función del alma. Alma aquí se siente como esa capacidad anímica, es decir, ser un ser vivo, ser un ser animado, pero también como la capacidad de saberse individual y único frente al resto. Esto es interesante porque nos permite además siempre comprender al otro. Es decir, y esto es interesante tal como lo plantea Husserl, ¿no? El primer yo es un tú. Nos damos cuenta de nuestra individualidad porque tenemos un acceso a la otra persona. Y tratamos a los otros de un modo diferente al que tratamos a las cosas que son objeto de nuestra propiedad, a las cosas públicas, o inclusive de manera diferente en que tratamos a nuestros animales o a nuestras mascotas. En estas relaciones siempre hay un conocimiento del otro, hay una valoración del otro,
hay acciones de deseo y decisión, y hay una conducta práctica permanente. Siempre estamos tomando decisiones y es una actitud no teórica, sino práctica con los otros. Los queremos, nos agradan, nos desagradan, tenemos preguntas y demás. Y eso nos pone siempre en el nivel de una libertad motivada. Y eso nos demuestra que las características del ser humano, por lo tanto, no son solamente la capacidad de conocerse a sí mismo, reconocer que hay otros, sino de valorarlos, de tenerlos en alta estima, en menor estima, de tener deseos, de tener miedos. Y eso va ligado precisamente como la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual aquí va a ser entendida principalmente como libertad, ¿no? Como la posibilidad de cambiar nuestras determinaciones. Por eso ella va a decir, y aquí hay una cita muy bonita de su libro La estructura de la persona humana, en la página 157, la existencia del hombre, es decir, del ser humano, es un proceso de desarrollo. Somos seres dinámicos, ¿no? En este sentido, parece que el sentido de la vida tiene que ver con no solamente descubrir un sentido de la vida, sino también darle un sentido a la vida. Es decir, hay los dos. No habría que quedarse con una tesis, ¿no? De que el sentido de la vida se descubre o se crea, sino que parece que es un diálogo constante con nuestras determinaciones, ¿no? Y es un aprender, yo diría, un saber escuchar qué nos dice la corporalidad, nuestro cuerpo en la salud y en la enfermedad, qué nos dicen nuestras fortalezas y debilidades, nuestros deseos, nuestros sueños, ¿no? Y eso implica también crear una exigencia con las historias que nos contamos, ¿no? Cómo se nos presenta la vida propia, cómo puedo cobrar distancia de esa forma de contar mi vida y en qué medida puedo o necesito darle una nueva forma a mi existencia, ¿no? Estos temas no los desarrollo acá por razones de límite de tiempo, pero los invito a visitar mi canal de YouTube y ver algunas conferencias en las que me he ocupado de estos temas, ¿no? Como la conferencia ¿Quién soy yo?, que la dicté para la Universidad Católica Boliviana por sus 50 años, o temas sobre la enfermedad y la corporalidad. Espero que este breve repaso o algunos apuntes sobre antropología filosófica les puedan servir para llamar la atención y estimularles a buscar nuevas lecturas, y espero que en algún tiempo no muy lejano podamos encontrarnos y dialogar esto de manera presencial. Bien, mi nombre es Martín Mercado Vázquez y ha sido una alegría poder comunicarme con ustedes. Me quedo abierto a sus consultas y preguntas y les dejo ahí también mi correo electrónico. Gracias por su atención.